Hola, queridos amigos. El día de hoy quiero hacer una cápsula breve que responde a una pregunta puntual de uno de nuestros amigos. Él me hizo llegar la siguiente pregunta. Profesor, ¿la ciudad de Tel Aviv que aparece en la Biblia es acaso la misma que hoy podemos ver en el mapa político de Israel? Al principio, y voy a ser totalmente honesto, no iba a responder la pregunta. Pero pensándolo bien dije, pues, su pregunta es legítima. Porque si hay un Jerusalén en la época bíblica y hay un Jerusalén en la época actual, si hay un Belén en la época bíblica y hay un Belén en la época actual, si hay una ciudad, un país de Siria en la época bíblica y una Siria actual, un Líbano en la época bíblica y un Líbano actual, ¿por qué ese Tel Aviv no puede ser el mismo? Entonces dije, bueno, sí tengo que responder esta pregunta. Para tal efecto, voy a leer el lugar donde aparece, que es en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 15. Dice así: y yo, Ezequiel, llegué donde estaban los cautivos en Tel Aviv. Ellos vivían junto al río Quebar y me senté junto con ellos. Allí estuve durante 7 días y permanecí atónito entre ellos. Aquí en el fondo hay una costumbre de luto que no voy a entrar en esos detalles. Pero entonces en Ezequiel 3:15 sí se habla efectivamente que hay una ciudad de Tel Aviv que está junto al río Quebar. A esa ciudad, dice Ezequiel, yo fui para estar con mis hermanos judíos que viven allí. Y allí hice luto con todos ellos. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿es esta ciudad de Tel Aviv mencionada en Ezequiel acaso la misma que nosotros vemos en el mapa político de Israel? La respuesta es no, un rotundo no, y explicaré por qué. La ciudad de Tel Aviv que nosotros leemos en el libro de Ezequiel es una ciudad muy antigua que aparece atestiguada en dos lugares, arqueológicamente hablando. Una de las tablillas del rey Darío I, el persa, estamos hablando del imperio aqueménida, en donde se habla de esta ciudad, de Tel Aviv, se le dice Tel Aviv. Y también se menciona esta misma ciudad en el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi se dice que aquellas personas que no cumplan las leyes establecidas en este código legal podrían ser llevadas a la ciudad de Tel Aviv para acabar su vida con la misma suerte que aquellos que antes vivían allí. ¿Qué quiero decir? La palabra Tel Aviv en acadio, el acadio tiene dos dialectos, el asirio y el babilónico. En babilónico, acadio babilónico, significa tel es escombros o un lugar, ruinas, también puede ser ruinas o escombros, y Aviv significa un lugar que ha sido inundado. Es decir, Tel Aviv sería las ruinas o los escombros de la inundación. Y un tel es, por definición, no solamente ruinas, sino es un montículo que se forma por estas ruinas. De tal manera que Tel Aviv es probable que no sea el nombre de un lugar propiamente dicho, sino más bien la designación de un lugar que quedó hecho trizas o quedó inundado después de una inundación. Esto tiene sentido puesto que la ciudad está junto al río Quebar. El río Quebar en algún momento debe haber salido de su cauce por exceso de lluvias y se llevó todo a lo que estaba cerca. De tal manera que, esto lo menciona Hammurabi,
1000 años después, los judíos están en ese lugar y aparece aquí en el libro de Ezequiel. Ahora, este lugar queda actualmente en lo que es Irak, en el país de Irak. No sabemos exactamente, con precisión topográfica, dónde queda, porque la ciudad o la asignación de aquel montículo desapareció. Sabemos por algunas menciones dónde más o menos pudo haber estado, ¿sí? Cerca de la ciudad de Nippur, cerca al río Kebar, pero no hay, digamos, un lugar exacto o preciso. Así es que, para términos o para información actual, la verdad es la ciudad o el lugar está perdido. Ok, ahora, ¿qué pasa con la ciudad de Tel Aviv? La ciudad de Tel Aviv, en realidad, fue fundada en 1909 por los Halutzim. Los Halutzim es el nombre técnico de los pioneros, los primeros que llegaron a Israel a través de la Haganá o de la inmigración judía promovida por el sionismo de Teodoro Herzl. Y ellos llegaron en 1909, compraron ese lugar que era solamente arena. En alguna parte de todo ese arenal también habían algunos pequeños lagos que traían muchos mosquitos y muchos halutzim murieron de malaria. Y este lugar al principio se llamó Ahuzat Bait. Ese fue el nombre original que se le colocó en 1909. En 1910, precisamente por la mención que hace el profeta Ezequiel, en donde dice que los judíos desterrados vivían en un lugar llamado Tel Aviv, le llamaron como recuerdo Tel Aviv, pero con un segundo, con una segunda intención. Porque el primero, Tel Aviv de Ezequiel, en realidad viene de la palabra Tel Aviv, que significa ruinas de la devastación o ruinas del ahogamiento. Pero Tel Aviv, que es un nombre hebreo propiamente ya, significa colina de primavera. Es decir, un montículo, una montaña de primavera. Y esto es, por supuesto, porque para el naciente Estado judío en aquel momento, hace más de 100 años, Tel Aviv, como uno de los primeros enclaves étnicos, una de las primeras ciudades, fue muy positivo y además despertó gran expectativa. Permitió que el pueblo judío sueñe con una nueva tierra, con una primavera que va a florecer y que va a dar sus frutos. Así es que, queridos amigos, y particularmente a ti, mi querido amigo de República Dominicana, que me preguntaste, el Tel Aviv de la Biblia en Ezequiel no es la misma ciudad Tel Aviv del mapa político de Israel actualmente. Espero con esta breve explicación poder haber ayudado a la mayoría de ustedes, investigadores y lectores asiduos del texto bíblico. Nos vemos. Shalom.